Buenos días, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Bueno, pues seguimos aquí en esta mañana. Y como decía Carlos, pues vamos para el libro de Ruth. Hoy vamos a ir de los versículos número 6 hasta el versículo número 13 del capítulo número 1. Ruth, capítulo número 1. Quiero volver a agradecer a los hermanos que se han mantenido orando, que estamos diciendo, por las exposiciones en esta serie. Algunos hermanos me han hablado del beneficio de haber escuchado el sermón el domingo. Algunos me han dicho que les fue un poquito difícil escuchar, otros fue más fácil. Yo quiero decirle que para mí no ha sido tampoco un paseo por el parque. Este libro de Ruth me ha hecho pensar mucho a mí también en la necesidad que tengo del Evangelio todos los días y darle gracias a Dios por el Redentor que nos ha dado en Cristo. Y realmente yo estoy predicándolo y escuchándolo al mismo tiempo. Así que yo me siento igual como se sienten muchos hermanos, o como se sienten la mayoría de los hermanos, mientras estamos considerando el libro de Ruth. Vamos a leer en los versículos, vamos a comenzar desde el versículo 1 hasta el versículo 13, así, ¿verdad? Nos quedamos con la idea completa. Ruth capítulo número 1, versículo 1 dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, porque mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Que Dios traiga bendición a nuestros corazones con la lectura de su palabra. Padre nuestro, gracias por tu misericordia, y nos acercamos a ti, Señor, ahora para bendecirte por tu palabra y también, oh Padre, para pedirte que tú nos ayudes a entenderla
y para pedirte, oh Padre, que tú libres nuestros corazones de ser atrapados por la amargura, que tú libres nuestros corazones de ser atrapados por el resentimiento, y que tú nos ayudes a ver tu mano obrando en nuestras vidas para bien, para redimirnos, que tú nos ayudes a ver tu soberanía amorosa y sabia sobre cada uno de nosotros. Estamos en tus manos, pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se abren, queridos hermanos, los diálogos en el libro de Ruth. Y esta es una de las partes que llena de fascinación el libro de Ruth. Los diálogos que se dan, capítulo número 1, capítulo número 2 y también en capítulo número 3, capítulo número 4. En cada uno de los capítulos aparecen diálogos que llenan al libro de una hermosura extraordinaria. Quedamos atrapados en esos diálogos. Y en estos primeros diálogos que nosotros tenemos, nosotros encontramos a Noemí como el agente principal, la persona principal que está dirigiendo esos diálogos. En los primeros 5 versículos que nosotros vimos el domingo pasado, lo que hicieron fue ubicarnos, ponernos en el momento, ponernos en las circunstancias. Ahora comienzan los personajes a expresarse, a hablar. Y en estos diálogos, donde nosotros tenemos en el capítulo número 1, 2 diálogos específicamente, hablando con sus nueras y luego, Noemí hablando con sus nueras y luego Noemí respondiéndole a las personas cuando ella entra en Belén, las 2 veces Noemí llega a la misma conclusión. Versículo número 13 y versículo número 20. Ahora, si en los primeros 5 versículos la palabra muerte y desamparo eran las palabras que le daban unidad a estos 5 versículos, ahora las palabras que le dan unidad desde el versículo número 6 hasta el final del capítulo número 1 es la palabra regresar, volver y amargura. Claramente, Noemí, que lleva la voz cantante en estos diálogos, mínimamente opacada por las grandes palabras o por las palabras maravillosas que dice Ruth más adelante, a lo cual vamos a dedicar el próximo sermón, si Dios quiere, el próximo domingo vamos a hablar de esas palabras de Ruth. Queda Noemí un poquito opacada nada más por esas grandes palabras de Ruth, pero claramente es Noemí quien lleva la delantera en estos diálogos y ella llega en cada uno de sus diálogos a la misma conclusión: estoy llena de amargura. Versículo número 13, vamos a leerlo otra vez. Dice el texto que terminando, ella intentando convencer a sus nueras para que regresen a su pueblo y tengan una vida nueva, un nuevo comienzo. Ella le dice, terminando el versículo número 13, no, hijas mías, no se queden conmigo, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Luego en el versículo número 20, Noemí vuelve a repetir exactamente lo mismo. Versículo número 20, aunque comienza anterior, versículo número 19. Versículo 19 dice, anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo llegado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí o no me llamen Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. 2 diálogos, y en ambos diálogos dice Noemí, yo estoy llena de amargura. Noemí está tratando de traer la atención de todas las personas que le rodean hacia su universo. El universo de Noemí, donde no hay esperanza, donde no hay posibilidades, al universo de una mujer amargada. Y no existe más universo, más que ese universo. Es como si ella quisiera que todo el mundo entendiese eso mismo, que todos entendieran que ella es una mujer que ha sido cargada, llena, rebosada de amargura.
Como nosotros veremos en esta exposición, cualquiera de nosotros podría caer en lo mismo. Cualquiera de nosotros podría poner su identidad e idealizar un pasado o ver un futuro que no va a llegar. Cualquiera de nosotros podría hacer eso y caer en este mismo estado en que cayó Noemí. Nosotros podríamos pasar por alto lo que Dios está haciendo ahora. Nosotros podríamos pasar por alto las personas con las que Dios nos está bendiciendo ahora. Nosotros podríamos pasar por alto la sabiduría, la misericordia, la gracia de Dios, el poder de Dios, por estar centrado en lo que perdimos y por estar centrados en lo que no podremos alcanzar. Y Noemí estaba pensando precisamente en eso. Y yo quisiera, mis hermanos, que nuestros pensamientos se dirijan en esta oportunidad, en estos momentos, al hecho de que nosotros podríamos entrar en un estado de amargura si nosotros nos concentramos en lo que hemos perdido o si nos concentramos en nuestros propios recursos para ver cosas que no podremos alcanzar y pasamos por alto lo que Dios está haciendo y lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Si pasamos por alto la sabiduría, el poder de Dios y la gracia de Dios para con nosotros, nos vamos a quedar en un estado de amargura. En vez de convertirnos en personas que adoran a Dios con gozo, en vez de convertirnos en personas que ministran y sirven al pueblo de Dios con gozo, y en vez de convertirnos en personas que testifican a los demás con alegría y con gozo, nos vamos a convertir en personas que cada vez que hablemos, no importa con quién sea, lo vamos a estar envenenando con nuestra amargura, todos los días, diciendo, miren mi universo, el universo de un amargado, el universo de una amargada. Si nos concentramos en eso, vamos a perder la oportunidad de glorificar a Dios en medio de lo que estamos viviendo. Hay tres matices precisamente que yo quisiera señalar en esta mañana, tres componentes que quisiera considerar con ustedes basado precisamente en esto que nosotros hemos leído para que reflexionemos en estos diálogos aquí de Noemí. Y lo primero, mis hermanos, que quisiera señalar es eso que ya mencionamos anteriormente. Cualquiera de nosotros, no importa el tiempo en la fe, no importa la madurez que usted haya alcanzado hasta este momento, no importa el ministerio que usted realice en la iglesia o fuera de la iglesia o no realice, no importa quién usted sea, cualquiera de nosotros podría caer en el estado venenoso de la amargura, cualquiera. Nadie puede negar aquí, mis hermanos, al oír las palabras de Noemí, que Noemí era una mujer de fe, que era una mujer que temía a Dios. Nadie puede negar que Noemí, de hecho, creía en la intervención de Dios en la historia de los hombres, aunque para ella, en este momento, eso no estuviese tan fortalecido. Pero ella le desea a sus nueras que Dios las bendiga. Si iba a recibir una bendición, Orfa y Ruth, si ellas iban a recibir una bendición, iba a ser de parte de Dios. Y ella le está diciendo que Dios las bendiga a ustedes, comiencen una nueva vida. Ella estaba pensando en eso. Pero en estos momentos, la teología de Noemí, la sana doctrina de Noemí, era más débil que sus emociones. Su doctrina era clara. Si ustedes van a tener una bendición, es porque va a venir de Dios. Pero aunque esa doctrina estaba tan clara, en estos momentos ella no podía poner esa misma fe que ella tenía de que Dios iba a bendecir a otras personas. Ella no tenía la misma fe de que Dios podía bendecirla a ella. Noemí está en su mundo de dolor, en sus circunstancias, en su pérdida, en su luto perpetuo, en un futuro sin sol, en una noche larga, fría, solitaria. Déjenme morir mi muerte, déjenme sola. Ese es el mundo en el que ella está sumergida. Y como nosotros no fuimos jueces de Elimelec, ni tampoco nos hicimos jueces de Malón y Kelión porque se casaron con mujeres moabitas, nosotros tampoco vamos a ser jueces de Noemí. Ella es como usted, ella es como yo. Hay momentos, queridos hermanos, en el que usted y yo sabemos muy bien
en los cuales estamos tan sumergidos en nuestro propio torbellino, en nuestra propia tristeza, que citar las Escrituras no nos saca de una vez de esa situación. Usted y yo lo sabemos, que venir al culto no nos quita la tristeza de un golpe. Usted y yo lo sabemos, que si bien es bueno recibir la visita de los hermanos en momentos de tribulación, hay momentos que aunque los hermanos no visiten, la tribulación no se va. Hay momentos así en que estamos sumergidos en nuestra desgracia. Hay momentos en los que quisiéramos estar en el cielo y no aquí. Quizás se nos brotan también las palabras de Job cuando dice en el capítulo número 3, versículo número 20, pensando en su situación: ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Job, pensando en su situación, le dice: ¿por qué se da vida al que está amargado? Más un paquete de cosas que Job dice en ese capítulo número 3. Porque nosotros hablamos de la paciencia de Job, pero si fuéramos a hablar de la impaciencia de Job, los mensajes fueran más largos. Y esto le estaba diciendo. Y estos son hombres y mujeres que no eran hombres y mujeres débiles. Estamos hablando de Job, estamos hablando de Noemí, héroes y heroínas de la fe en conformidad a las Sagradas Escrituras. Y estos hombres cayeron en estado de amargura. Noemí ha tenido una fe lo suficientemente vigorosa como para impactar a sus nueras. El caso de Ru es impresionante. Ru llega a la fe en el Dios verdadero y entendemos que el testimonio de Noemí ha jugado un papel significativo para que esta fe pudiese ser posible. La fe de Ru nace por instrumentalidad de Noemí. Esto está claro, eso uno puede deducirlo con claridad. Aunque Ru parezca más fuerte ahora mismo que Noemí, y así nosotros debemos de interpretarlo por ese paso de fe del cual vamos a hablar el domingo próximo en la vida de Ru, ese paso extraordinario de fe. Pero sabemos que esa fe en Ru viene porque Noemí la había modelado. Independientemente de que ahora Noemí no sea un ejemplo extraordinario de fe para Ru, pero esa fe de Ru había nacido precisamente porque Ru la había visto en Noemí. Así que no estamos hablando de que solo son los nuevos creyentes o los no creyentes que podrían caer en un estado de amargura. Cualquiera de nosotros podría caer presa de sus garras. Cualquiera. La amargura tiene un desplazamiento sumamente sutil en nuestros corazones hasta que lo atrapa todo. Todo. El Espíritu de Dios nos dice a través del Nuevo Testamento, Efesios capítulo número 4, versículo número 31. Efesios el capítulo número 4, versículo número 31, dice la palabra de Dios: quítese de vosotros toda amargura. Y si Pablo está diciendo eso a una iglesia como la iglesia en Éfeso, que era una de las iglesias con más profundidad espiritual dentro de las iglesias de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica. Si Pablo le dice: quítese de vosotros toda amargura, es, mis hermanos, porque a la mejor iglesia la podría atrapar la amargura. El apóstol está consciente de que cualquier manifestación de amargura iba a ser un estorbo para el crecimiento individual y para el crecimiento local de la iglesia. La amargura es tan peligrosa y tan contagiosa que puede tener resultados individuales y comunitarios. Por eso el escritor a los Hebreos también, capítulo número 12, versículo número 15, dice lo siguiente, Hebreos 12, 15. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Como puede verse aquí, mis hermanos, la amargura es comparada con una raíz, con algo que está ahí metido, oculto, no se ve todavía, pero está metida en el corazón. Nosotros no la percibimos porque no ha salido la matita quizás, o porque no está muy grande la mata, pero es una raíz que está metida ahí, es una actitud que dará su fruto venenoso a su debido tiempo. Y cuando vaya creciendo, caminando por debajo, caminando, cuando surjan las matitas, todo su corazón
todo su corazón estará lleno de amargura, lleno de ira, de falta de perdón, de enojo, de descontento, lleno. Es una raíz que puede quedar sembrada por una injusticia real o imaginaria, de algo que se le haya hecho o que usted crea que se le haya hecho o que no se le haya hecho. Puede ser con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su padre, con su madre, pero queda esa herida ahí. Una herida donde nace esa bacteria de la amargura. La amargura por lo general tiene que ver con personas a quienes conocemos y están cercanas a nosotros, o circunstancias que han venido sobre nuestras vidas, como vamos a ver también más adelante. Ahora, la amargura no es de un color fijo. La amargura tiene otros colores. Y nosotros debemos preguntarnos precisamente para entender los diálogos aquí con Noemí, ¿cuál era el tipo de amargura que Noemí estaba experimentando? Existe una amargura, queridos hermanos, queridos amigos que están aquí, que viene como resultado de nosotros dejar a Dios. En Jeremías, el capítulo número 2, versículo 19, nosotros leemos lo siguiente. Jeremías, el capítulo número 2, versículo número 19, Dios le dice a la nación de Israel: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Abandonar a Dios, dejar a Dios, traerá siempre como resultado amargura. Y a los amigos que están aquí nosotros les decimos: busque a Dios en estos momentos. Busque al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque de lo contrario toda su vida estará llena de amargura. Dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que animamos a los amigos que están aquí que corran a Cristo para que encuentren en Cristo salvación y vida eterna. Corran a Él. Claramente este no es el caso de Noemí. Noemí no ha apostatado del Señor. Noemí no ha negado la fe. No es el caso de Noemí. Proverbios, el capítulo número 5, versículo 1 al 5, nos dice también que para los jóvenes la inmoralidad sexual traerá amargura a sus vidas. Proverbios, el capítulo número 5, versículo 1 hasta el 5 dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. En mi inteligencia inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Este tampoco es el caso de Noemí. Pero si es su caso, de alguno de los jóvenes que están aquí, nosotros le animamos a que usted se arrepienta y venga a Dios. Porque la amargura y la muerte lo van a perseguir continuamente si usted sigue corrompiendo su vida. Este no es el caso de Noemí. Ahora, hay un caso de amargura también que se da por un asunto de tener un estado de ánimo fijo, de resentimiento fijo. La palabra resentimiento significa eso mismo, resentir. Es que usted tiene esa actitud de volver a sentir lo mismo y lo mismo y lo mismo por algo pasado. Algo que sucedió hace tiempo, o ayer, o hace muchos años, usted lo vuelve a resentir. Vuelve a lastimarse la herida para resentirlo. Usted no quiere olvidarlo, usted no quiere pasarlo por alto, usted quiere venganza por su herida. Y usted, en vez de dejar que la herida sane, usted la lastima todos los días, para sentir el dolor del primer día. Y resentirlo, y ese estado de resentimiento lo mantiene en una vida amargada. No importa contra quién sea. Amigo, compañero de trabajo, pareja, expareja,
enemigo, contra quien sea, no importa. Usted se lastima y se lastima porque usted quiere venganza. Porque usted quiere que le caiga la desgracia encima a la otra persona. Y usted se lastima una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero este tampoco es el caso de Noemí. Extrañamente ella tiene a sus nueras y le dice: ustedes han sido unas nueras increíbles. Ustedes han tenido misericordia con los difuntos y conmigo. Hay gente que está tan resentida, que está resentida con difuntos. Quisieran ir a la tumba a tirarle piedra. Pero Noemí no está resentida ni con su esposo, ni con sus hijos, ni con las nueras que están ahí. Ustedes han sido increíbles conmigo. No está resentida con nadie. Ustedes han tenido misericordia conmigo. Ese no era el caso de Noemí. Ahora, si es su caso, usted debe correr a Cristo, usted debe correr a Dios para encontrar en Él la sanidad que usted necesita, la capacidad para perdonar, que sus pecados sean perdonados, para que usted pueda perdonar como Dios lo perdona a usted. Usted necesita a Dios y usted tiene que correr a Dios. Eso se siembra en el corazón y se queda metido en el corazón. No estamos inclinados a perdonar, estamos inclinados a odiar. Para nosotros poder perdonar, tiene que ser derramado en nosotros el amor de Dios y entender que debemos perdonar por el hecho de que hemos sido perdonados en Cristo. Si usted no tiene eso, corra a Cristo ahora mismo. Ahora, en tercer lugar, hay una situación o una amargura que se da por sufrir las circunstancias difíciles de la vida, con un enfoque precisamente en lo que se ha perdido y en lo que no podremos alcanzar. Y este sí es el caso de Noemí. Aquí sí estamos en el terreno de Noemí. Ella no está resentida contra ningún prójimo. Está resentida contra la vida. Está resentida por su propia situación. Está resentida de que un Dios todopoderoso, en vez de haber salido a ayudarla, ha salido en su contra, según ella lo ve. Ella no está dolida por lo que otro le ha hecho. Ella no está dolida por lo que ella le ha hecho a otro. Ella está dolida por lo que ella entiende Dios le ha hecho a ella. Es lo que dice las dos veces en sus diálogos. La mano de Dios ha salido contra mí. Y es lo que va a decir también en el versículo número 20. No me digan más, Noemí, llámenme amargada, porque Dios Todopoderoso ha salido contra mí. Ella está en una situación en la que está mirando su pasado y está mirando su futuro. Mira el pasado, no hay nada, lo he perdido todo. Y mira el futuro, tampoco hay nada, no voy a obtener nada. Un falso concepto acerca de cómo salir de esta amargura dice que este es el momento cuando nosotros tenemos que perdonar a Dios. Pero claramente eso es un disparate. Porque Dios no necesita ser perdonado. Dios no necesita redentor. Nosotros necesitamos un redentor. Dios no necesita ser salvado. Nosotros necesitamos ser salvados. Y sea cual sea la situación que Dios permita en nuestra vida, ya sea por acción directa o por acción indirecta, Dios lo permite para nuestro bien. Y Dios va a estar siempre obrando nuestro bien. Nuestro Redentor va a estar obrando siempre para llevar a su cumplimiento final la redención que tenemos en Cristo. Siempre. Este es el terreno de Noemí. Ahora sí estamos en el terreno donde podemos entender sus palabras y sus diálogos. Ha perdido a su esposo. Queda esa herida. Ha perdido a sus hijos. Queda esa herida. Su situación económica desaparece. Tiene muchas pérdidas. Lo que le queda son 2 viudas más, que quizás tienen posibilidades si se quedan solas y se casan de nuevo. Pero con ella no tienen ninguna posibilidad. Así que hay pérdidas en el pasado y hay pérdidas también para el futuro. Todo está rodeado de tinieblas. Y ella pone su identidad en eso. Eso es lo que soy. Una persona sin esperanza.
una persona sin pasado, una persona sin futuro, una persona amargada. Job, capítulo número 7, versículo número 11, que es un caso parecido también al de Noemí. Un pasado donde ya no me queda nada de ese pasado. Y un futuro donde no veo ninguna puerta que se abre. Dice Job, capítulo número 7, versículo número 11, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré en la amargura de mi alma. Capítulo número 9, versículo 17 y versículo 18. Dice Job, capítulo número 9, versículo 17 y el versículo número 18. Porque ha quebrantado con tempestad, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Capítulo número 10, versículo número 1 hasta el versículo número 3 del mismo libro de Job. Dice Job, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Dice Job, ¿te parece bien que tú seas más amigo de los impíos que amigo de los que te temen? ¿Te parece bien que favorezcas los designios de los impíos? Capítulo número 13, versículo número 24 hasta el 28. Dice Job, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Esas son palabras de un hombre en amargura. Noemí y Job estaban en situaciones semejantes. Lo habían perdido todo y no había futuro esperanzador para ellos. Las pérdidas del pasado y las pérdidas de lo que podríamos llegar a tener, ellos están bajo el peso de eso. Si centras tu vida en eso, querido hermano, querida hermana, tú vas a estar amargado. Vas a estar ciego a lo que Dios está haciendo. Ciego a las personas que Dios ha puesto a tu alrededor para bendecirte. Ciego a las bendiciones de Dios para este momento. Ellos estaban así, mirando su momento única y exclusivamente, su universo. Amados hermanos y amados amigos, cuán glorioso y consolador es el Evangelio. Cuán glorioso y consolador es nuestro Redentor. Nosotros hemos perdido toda virtud. El pecado nos ha arrebatado todo a nosotros. Hemos perdido todo acceso a Dios. Cuando nosotros miramos nuestro pasado, vemos tinieblas, vemos pecado. Cuando miramos nuestro presente, no hay esperanza. Y cuando miramos nuestro futuro, vemos el juicio de Dios, la condenación por causa de nuestros pecados, el infierno, la perdición. Y cuando se pierde toda esperanza, entonces la luz del Evangelio, la luz del Salvador, brilla sobre nuestras miserias y Dios nos salva gratis por el milagro de la cruz. Esa es la redención de Dios. Esa es la redención de nuestro Salvador. ¿Y por qué lo hace? Por su gracia, por la entrañable misericordia con que nos visita desde lo alto la aurora. Y es por eso que nosotros tenemos que decir,
Bendito nuestro Señor, Dios de Israel, que ha levantado y redimido a su pueblo, ha visitado y redimido a su pueblo, dándonos un poderoso Salvador. Nuestro Cristo nos salva. Y a los amigos que están aquí en esta mañana, solo Cristo puede salvarte. No hay religión, no hay práctica religiosa, solamente Cristo puede darte salvación. Una cosa es clara aquí en lo que hemos leído. La amargura puede atrapar el corazón de cualquiera de nosotros, si no es que ya atrapó el tuyo. Podríamos caer en centrar nuestra vida en los años que se fueron. Ya yo estoy vieja, como dice Noemí. Ya yo estoy viejo. Podríamos poner nuestra identidad en aquella cosa que no estudiamos, en aquel dinero que no nos ganamos, en aquella relación que ya se rompió. Podríamos poner nuestra identidad en aquella amistad que ya no está, en aquel pariente que ya partió. Podríamos poner nuestra identidad en eso y no saber lo que Dios está haciendo ahora y vivir amargados. Debemos mirar nuestros corazones con atención. No sea que haya una raíz de amargura en nosotros, como dice el texto, que nos lleve a no experimentar la gracia de Dios y, como en el caso a los hebreos, incluso a la apostasía. Así que cuidémonos con eso. Ahora, en segundo lugar, hermanos, cuando nosotros estamos amargados, eso va a reducir tu visión de ver la misericordia de Dios en tu vida, de lo que Dios está haciendo a tu favor. Esto es lo mismo, no importa el caso que sea. Puede ser que haya amargura por causa de práctica directa del pecado, que haya amargura por resentimiento, que haya amargura porque estás centrado en lo que perdiste y en lo que no vas a poder obtener. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, Dios dice, ven a mí. Cuando tenemos resentimiento, Dios dice, imita a mi hijo. Cuando nosotros vemos las pérdidas, Dios dice, llegó el momento de confiar en mí, aunque tú hayas perdido todo lo que haya perdido. Y aunque tú no entiendas, dicho sea de paso, queridos hermanos y amigos, no debemos entenderlo todo para confiar en Dios. No hay que entenderlo todo para confiar en Dios. Eso sería que nosotros le exijamos a Dios algo que no le exigimos a nuestros hijos. Cuando nuestros niños están pequeños, los llevamos al médico, le ponen, lo canalizan, lo inyectan, le hacen muchísimas cosas dolorosas y ellos no entienden. Ellos no entienden, pero nosotros entendemos que al final es para que su salud mejore. Y aunque ellos lloren y lloren y lloren y lloren en esos momentos y griten desesperados, usted sabe que no se lo puede quitar al médico. Porque si lo hace, le va a hacer un daño a su hijo. Usted lo deja ahí que él pase por ese proceso. Pues déjeme decirle algo. Usted no tiene que entender a Dios para confiar en Él, en todo lo que Él está haciendo. Porque Dios ha dicho a usted que confíe en Él. Eso es suficiente. Ahora, Él sabe perfectamente lo que está haciendo en su vida. No importa el momento que usted esté viviendo. Él sabe. Noemí no sabía que la misericordia de Dios estaba sobre ella, cuidándola. Regresemos a estos diálogos una vez más. Aunque sabemos, nos damos cuenta que una cosa clara aquí es que el amargado siempre dejará ver su amargura cada vez que hable, aunque quiera ocultarla. Cada vez que hable, amargura para afuera. Porque dice la palabra de Dios que de lo que está lleno el corazón, pues el corazón de Noemí estaba lleno de amargura y cada vez que hablaba, ¿sabe lo que salía? No. Dice el versículo número 6, que se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Que Dios visita es un concepto importantísimo de las Sagradas Escrituras. Y esto quiere decir que Dios interviene, que Dios toma acción, que Dios entra en acción, ya sea para juzgar, ya sea para bendecir. Pero en ambos casos lo que eso quiere decir es que la situación cambia. Cuando la palabra de Dios nos dice que Dios visita,
Lo que está diciendo es que la situación de ese momento en adelante toma otro rumbo, que hasta ese momento había tenido un aspecto, pero que de ahí en adelante va a tener otro. El domingo pasado nosotros decíamos que no nos desesperáramos mucho con las situaciones difíciles porque tienden a empeorar. Y eso es así, queridos hermanos, es así hasta que Dios nos visita. Es así hasta que Dios decide modificar las cosas. Es ahora entonces que Dios decide visitar a su pueblo. 10 años después de la mudanza, Dios decide visitar a su pueblo. Después que se murió Elimelech, después que se murió Malón y Kelión, después que estas mujeres quedaron solas, es en ese momento que Dios dice, ahora va a llover y va a haber cosecha y va a haber pan. 10 años después. Lo que para Noemí era el fin, para Dios era el inicio. Lo que para Noemí era la no posibilidad, para Dios es la posibilidad. Lo que para Noemí era una puerta cerrada, me voy para mi tierra para morirme allá, para Dios es la puerta abierta para mostrar su plan, para mostrar su gloria, para mostrar lo que Él quería hacer. Lo que para Noemí es la oscuridad sin Dios. Lo que para Noemí es un Dios todopoderoso contra mí, toda impotente, para Dios es el comienzo de la manifestación de su gloria, su gracia, su misericordia, de lo que Él va a hacer con Noemí. Igual para usted y para mí. Esa pérdida suya no es el fin. Ese internamiento, esa enfermedad no es el fin. Ese fracaso no es el fin. Aquella preocupación que le quita el sueño no es el fin. Es la invitación de Dios diciéndole a usted y diciéndome a mí, llegó el momento de seguir confiando en mi misericordia. Llegó el momento de creer que yo estoy obrando para tu bien. Llegó el momento de visitarte y de darle un giro a la situación. Amados hermanos y amados amigos, yo voy a hacer una afirmación ahora que es muy fácil de hacer. Muy fácil de hacer. Pero es muy difícil vivir en conformidad a esto y precisamente cuando tenemos dificultades en nuestra vida. Pero es la verdad. Yo tampoco no quiero afirmarla como alguien que vive agarrado de eso todos los días. Hay momentos en que todos nos confundimos con esto. Pero esta es la verdad de las Sagradas Escrituras. Nuestro Dios, para cumplir sus planes de redención en nuestras vidas, decreta los fines y los medios para Él ser eficaz en lo que Él quiere hacer. Nuestro Dios decreta el final y el proceso. Eso significa, queridos hermanos, en este caso, que Dios tenía control absoluto sobre la situación política de la nación de Israel en el tiempo de Noemí, aunque fueran los tiempos de los jueces. Esto significa que Dios tenía control absoluto sobre la situación atmosférica de la nación. Dios determinaba cuándo llovía y cuándo no. Dios determinaba cuándo había cosecha y cuándo no. Dios determinaba cuándo había hambre y cuándo no. Dios tenía control absoluto sobre la situación agrícola de la nación. Dios tenía control absoluto sobre la natalidad de la nación. Dios iba a determinar cuándo nacía Elimelech y cuándo iba a morir. Cuándo nacía Malón y Kelión. Dios tenía el control absoluto sobre la salud de la nación. Si Malón y Kelión iban a ser enfermos o fuertes. Dios tenía control absoluto sobre el nacimiento de Noemí, de Ruth, de Boaz, de todos. Dios es soberano sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Dios era soberano sobre la soledad de Noemí. Dios tenía el control de todo. Dios había decretado los fines y los medios para ejecutar su redención, para ejecutar su plan. Él es Dios. Amados, la amargura nos deja en un rincón, solos, tristes, consumidos, y nos saca de este enfoque grande.
porque hace de nuestra situación la situación del mundo. Queremos que todo el mundo vea lo miserable que soy para que ellos también sean miserables. Pero nosotros tenemos que ubicar nuestro sufrimiento, nuestra soledad, nuestra tristeza dentro del plan de Dios, que Dios puede usarlo para su gloria. Y el plan de redención es mucho más grande que nosotros mismos. El plan de Dios es mucho más grande que nuestro mundo. Dios lo ha cotejado todo para que su nombre sea glorificado. Ahí tenemos que ponernos. Ahí tenemos que ubicarnos. Ahí tenemos que alinearnos. Todo es por medio de Él y para Él, para que Él sea glorificado en todo, incluido nuestro sufrimiento. Ahora, si perdemos de vista la misericordia de Dios en medio de lo que estamos viviendo, vamos a quedar en una situación de amargura. Dios es misericordioso contigo, no importa lo que estemos enfrentando. En tercer lugar, mis hermanos, además de que cualquiera podría caer en amargura, y además de que la amargura no nos deja ver la misericordia de Dios en lo que Él está haciendo, la amargura también reduce nuestra visión en el poder de Dios, en lo que Dios puede hacer y en lo que Él está haciendo para ayudarnos. En las palabras de Noemí a sus nueras, una vez más volviendo al libro de Noemí, la única manera en la que ella podía ver esperanza era si estas jóvenes aprovechaban sus recursos de juventud que le quedaban, iban a las casas de sus madres, o sus padres, en este caso a las tiendas de su madre, para ser cuidadas otra vez y luego casarse. Pero no hay ninguna posibilidad, según ella ve, si ellas permanecían con ella. Aunque Noemí sabe que Dios es poderoso, no ve la manera en cómo el poder de Dios podría manifestarse en su vida. O sea, esto es, usted le da un buen consejo a una persona para que haga algo, porque Dios lo va a ayudar, pero usted no cree que Dios puede ayudarlo a usted. Eso es eso. Dice el versículo número 8, que Noemí, hablando con sus nueras, le dice, anda, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia. Una palabra importante en el Antiguo Testamento. Ella cree que Dios puede hacer misericordia con ellas, pero Noemí no aplica ese mismo concepto a su vida. Ella no cree que haya misericordia de Dios ya para el lado de ella. Y es sobresaliente el lenguaje de Noemí aquí. Noemí usa la palabra Jehová, el nombre del pacto, Yahweh. Usa la palabra misericordia, Gesed, que es una palabra importante en el Antiguo Testamento. Usa la palabra descanso, Menuhat, que también es otra palabra importantísima en el Antiguo Testamento. Ella le dice, ojalá ustedes encuentren descanso, versículo número 9. Os conceda Jehová que halléis descanso. Paz, tranquilidad, reposo, otra vez, que ustedes comiencen de nuevo. Dios se lo puede conceder. Ella lo cree para la vida de otra persona, pero no lo cree para su vida. Noemí está deseando que sus nueras sean bendecidas por Dios, mientras en lo más profundo de su corazón, ella dice, Dios no me puede bendecir a mí más. Esto es tan claro, mis hermanos. Muchísimas veces nos ha pasado. Enviamos un versículo bíblico a alguien, pero realmente no creemos que ese versículo pueda transformarnos a nosotros. Tratamos de animar a alguien para que haga algo porque Dios lo va a ayudar, pero pensamos que eso no nos va a ayudar a nosotros. Es como si le estuviéramos diciendo, ojalá te ayude porque para mí no sirve ya. Ojalá tú salgas de eso porque ya de la mía no me saca nadie. Es esa misma visión que tiene Noemí. ¿Y cuántas veces nosotros somos Noemí? Somos ella. La amargura nos hace pensar que nuestra situación es insuperable. Insuperable. Mire cómo sigue diciendo Noemí. Versículo número 11, versículo número 11 y 12. Dice, vuélvanse mis hijas. ¿Para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre. ¿Qué es lo que yo puedo hacer por ustedes? Que puedan ser vuestros maridos. Esto es por la ley del levirato. Como no habían tenido hijos con los otros hijos, si venía un pariente tenía que casarse, levantarle
la generación al difunto. Ella dice, ustedes no van a hacer eso, ustedes no van a esperar que yo tenga hijos y los críe para ustedes volverse a casar con ellos. Es imposible. Noemí está pensando en lo que ella puede hacer, en sus recursos. Soy vieja, no puedo parir, ya ustedes no pueden estar conmigo, no tengo nada, no tengo dinero. Váyanse. Es lo más lógico del mundo. No se puede tener una situación más triste que esta. Noemí está pensando, no, el poder de Dios no, en mi situación no. Pero es interesante que cuando nosotros seguimos leyendo más adelante, Dios va a redimir a Noemí y ella no tiene que parir. Ella está pensando en parir y ya hace rato que ya Dios hizo que otra mujer pariera. Ella está pensando en si me caso y hoy estoy con alguien. No, pero hace rato que ya Dios buscó el marido de Ruth. Noemí no lo sabe, pero ella está pensando en sus recursos. No, Dios está pensando en los recursos de Él. En los de Él, en lo de su poder, en su dinámica, en su gracia. Él no está pensando en los recursos de Noemí. Está pensando en los recursos de Dios. Amados hermanos y amados amigos, Dios ha hecho así siempre. Los judíos pensaban que el Mesías iba a venir dando patadas por aquí y por allá, pero no fue así. El Mesías vino manso y humilde a morir en una cruz para salvarlo a usted y a mí. De la misma manera, con sus recursos, con sus recursos. Nuestro Dios no es nada predecible. Nuestro Dios es un Dios sabio, misterioso, poderoso, que hace las cosas como Él quiere. La amargura no nos deja ver con claridad, queridos hermanos, el poder de Dios. Pero esto no significa que Dios no esté obrando poderosamente. Dios sigue obrando, aun cuando usted no se dé cuenta. Pero es mucho mejor para nosotros aceptar la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas y reconocer que sea cual sea la situación que estemos viviendo, Él está obrando para nuestro bien. Quiero concluir, mis hermanos, en esta mañana con 3 aplicaciones más e ilustrándolas con algunos textos, algunas escenas de las Sagradas Escrituras que voy a leer rápidamente. Lo primero, mis hermanos, es que si usted ha descubierto en el proceso de esta exposición, o lo hace en las horas del día, o en los días venideros, que ha crecido en su corazón la cosecha de una raíz de amargura, hable con Dios en oración acerca de eso. Arrepiéntase y apártese de eso y dígale a Dios que sane su corazón. Hable con Dios aunque nadie más entienda lo que está pasando en su interior. Primera de Samuel, capítulo número 1, versículo 9 al 16. Nosotros leemos lo siguiente en el caso de Ana, dice el versículo número 9. Primera de Samuel, capítulo número 1, versículo número 9, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voz, y acordares de mí, y no te olvides, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Elí no entendía a Ana. Está borracha. Dice ella, no, he derramado mi alma amargada delante de Dios. Y esto era por algo que ella no había recibido. Pero hubo otra mujer que le había sido quitado algo. Y nosotros la encontramos en Segunda de Reyes, capítulo número 4. La Sunamita, una mujer casada con un hombre que dice el texto, ya estaba mayor. No,
y hace una predicción y le dice: tú vas a tener un hijo para el año que viene. Pasan los años, el niño crece, le da un tremendo dolor de cabeza y el niño muere. Y esta mujer sale corriendo para donde Eliseo. En el capítulo número 4, versículo número 25, dice el texto, Segunda de Reyes: partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien, porque no quería hablar con Giezi, sino con el varón de Dios. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, lo agarró por los pies y se acercó Giezi para quitarla. No entendía Giezi lo que estaba pasando. Iba a cuidar a su amo, iba a protegerlo, y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Ni Giezi ni el varón de Dios entendían, pero ella estaba ahí porque ella estaba buscando la dirección de Dios para este momento. Estaba en amargura porque algo le había sido quitado. Mi hermano, mi hermana, los amigos que están aquí, si usted sabe que está cargado en su corazón de alguna raíz de amargura, no corra más, hable con Dios, busque a Dios. Dios no va a estar sorprendido y le va a decir: oh, pero tú estás amargado por eso. No, Dios lo va a escuchar y Dios va a estar atento, sea lo que sea, sea lo que sea. En segundo lugar, una vez que usted ha hablado con Dios acerca de esos indicadores de amargura o de alguna raíz de amargura en su corazón, encuentre en Dios mismo la fortaleza que usted necesita para seguir. Hay una escena, 1 de Samuel, capítulo número 30, versículo 1 al 6. David y sus hombres habían salido y vinieron unos merodeadores amalecitas y se llevaron todos los familiares de David y los familiares de los hombres de David y la riqueza de la ciudad donde él estaba. Y dice el texto, capítulo número 30, 1 de Samuel, versículo número 1. Y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los amalecitas habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego. Y se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, hasta el menor, del menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaban con él alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron lágrimas, las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, la de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Hay momentos que nadie lo va a entender, ni Elí, ni Giezi, ni Eliseo, ni sus hombres, sus compañeros cercanos, nadie. Pero ese es el momento de encontrar fuerza en Dios. Es el momento de nosotros encontrar nuestra fuerza en Dios. Y en tercer lugar, y último lugar, para usted mantener un corazón sano de amargura, para usted mantener un corazón que vaya en una dirección contraria a la amargura, comprométase a amar a las personas que están al lado suyo, no importa el momento que usted esté viviendo. Regresamos entonces al libro de Ruth otra vez. Noemí le dice a Ruth: yo soy viuda. ¿Y Ruth qué era? Viuda también. Yo no tengo hijos. ¿Y Ruth? Yo tampoco. Yo no tengo marido. El hijo muerto tuyo es el marido mío. El marido muerto tuyo es el suegro mío. El nieto que tú no tuviste es el hijo que yo no tuve.
Así que estamos en la misma, Noemí. La diferencia ahora es que yo decido amarte en vez de concentrarme en esa situación miserable, y tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Yo te voy a cuidar, donde tú te mueras, me muero yo. Yo te voy a amar aunque yo no tenga nada, aunque no me case, aunque no para, aunque me muera viuda contigo, pero contigo me quedo. Ella decidió amar en vez de concentrarse en su situación. Y esto es lo que dice el capítulo número 4, versículo número 15, al final del libro. Capítulo 4, versículo número 15. Dice, te ha nacido un muchacho que va a ser tu redentor y tu restaurador. Pero mire el versículo número 15. El cual será restaurador de tu alma y sustentarás tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Alguien que ame es de más valor que todo lo que usted ha perdido y de todo lo que usted no puede alcanzar. Alguien que esté cerca de usted y usted le ame es de más valor que cualquier cosa que esa persona pueda alcanzar. Y nosotros tenemos que comprometernos a amar a aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Esa es la manera en la que nosotros vamos a estar comprometidos con la adoración a Dios, el servicio al pueblo de Dios y el testimonio a aquellos que necesitan a Dios. Padre bueno, gracias por tu misericordia y tu bondad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a seguir mirando tu misericordia, tu poder y tu sabiduría en nuestras vidas. Líbranos de quedar presa de la amargura. Gracias te damos por el Redentor, por Jesucristo, que nos amó y nos ha redimido para ser un pueblo suyo. Gracias, oh Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén.